Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches en algunos países. Espero que estén muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla, así que si me dan un segundo, arrancamos. Bien, espero que estén viendo. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Daniela Sogen, soy licenciada en Psicología y profesora en Psicología, responsable del equipo de desarrollo profesional en Digital House, donde buscamos potenciar la empleabilidad de nuestros alumnos, complementando la formación que reciben de sus habilidades técnicas en marketing, en diseño UX, data y programación. Además, soy la fundadora de Fellow, donde trabajamos desbloqueando el potencial de las personas a nivel individual y grupal. Ahora sí, sin dilatar mucho más esto, voy a empezar con la charla que se llama El futuro del empleo. Voy a aprovechar para hacer un disclaimer, y es que este título es muy amplio, por lo cual podríamos estar hablando mucho tiempo, y quiero aclarar que yo no veo el futuro, no sé qué va a pasar en el futuro, así que no esperen tener en esta charla un paso a paso de cómo hacer para triunfar en el futuro, o recetas y los tips. No vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hacer es analizar el contexto en el que estamos viviendo y entender dónde deberíamos poner el foco para asegurar nuestra empleabilidad en el futuro. Ya hecha esa aclaración, voy a empezar por lo más básico para poder entender este contexto que estamos viviendo. Seguramente ya escucharon hablar de la palabra VUCA o VUCA en inglés. Me parece oportuno empezar aclarando qué significa esto y por qué lo traemos a colación. Hablar de VUCA o de VUCA es un acrónimo que empezó a utilizarse en la Guerra Fría hace tiempo para describir una situación que era volátil, incierta, compleja y ambigua. ¿Por qué traigo esto hoy? Creo que todos veníamos escuchando hablar de esto, y también después de los 90 empezó a trasladarse este concepto al mundo de la estrategia empresarial, pero la realidad es que creo que no todos habíamos vivido este concepto y estas palabras tan en carne propia como nos está pasando ahora a partir de todo lo que es la crisis del coronavirus. De un día para el otro, lo que pasó fue que apareció un virus en una parte del mundo y empezó, como en el juego TEG, a tomar países, continentes, hasta que llegó a la Argentina, de donde soy yo, y nos llevó a hacer un aislamiento social preventivo obligatorio que ya pasamos más de los 100 días. Esta situación, por supuesto que lo que evidencia es que hay un cambio abrupto que genera muchísima incertidumbre y nos plantea una realidad compleja y ambigua. Y la realidad es que estamos todos buscando este botón para resetear esta vida, volver a la vieja normalidad, a lo que estábamos acostumbrados, pero como psicóloga les tengo que dar la primera recomendación, y es que este botón no existe, o por lo pronto no lo habríamos encontrado, y lo que tenemos que hacer es aceptar la nueva realidad. VUCA es nuestra nueva normalidad. VUCA o VICA, dependiendo si lo decimos en inglés o en español. Es la nueva normalidad, es el nuevo mundo donde vivimos. ¿Sí? Amanecimos en un mundo totalmente distinto, donde cambiaron todas nuestras rutinas, nuestros comportamientos. Es altamente probable que no tengamos mucha claridad en nuestro presente, que no podamos ver horizontes claros, ni haya caminos definidos, y donde quizás sintamos que estamos parados en la punta de un abismo y nos genere muchísimo miedo. Hay una frase de Albert Einstein que a mí me gusta mucho, y es que no podemos usar un viejo mapa para explorar un mundo nuevo. Y la realidad es que estamos en un mundo nuevo. Entonces, los voy a invitar en esta charla a que nos pongamos el traje de astronautas y, como exploradores en un nuevo mundo, empecemos a analizar el terreno. Cuando hablo de analizar el terreno, estoy diciendo analizar el contexto y entender qué está pasando hoy en día para tomar decisiones que redefinan nuestro futuro. Vamos a hablar de 3 afirmaciones de la realidad actual
y después voy a hablar de 3 cositas donde tenemos que hacer foco para el futuro. Vamos con la primera afirmación, la más evidente: cambió todo. Es evidente, pero quiero que noten que la realidad y la nueva normalidad habla de esta complejidad, donde hay múltiples variables que están entrelazadas y que al modificar una de ellas se modifican todas las otras. En este caso lo que pasó fue que el COVID nos obligó a aislarnos, a evitar el contacto entre nosotros, y eso modificó la forma en que trabajamos, la forma en la que nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo nos entretenemos, la forma en la que festejamos, cómo nos relacionamos con otros, los espacios que habitamos. Si se fijan, quizás sus casas seguramente se convirtieron en oficinas y las oficinas pasaron a ser depósitos donde hay objetos inertes que no sirven para nada. Y también, por supuesto, se modificó la forma en la que consumimos y qué consumimos. Les dije que les iba a traer datos. Hay una compañía, una consultora que se llama McKinsey, que hizo una encuesta a ejecutivos y el 90% de ellos lo que nos dicen es que consideran que la crisis va a cambiar fundamentalmente la forma en la que se hacen los negocios en los próximos 5 años. Es decir, que esta realidad que estamos viviendo hoy modifica también y redefine el futuro de los negocios y del perfil profesional del empleado. No solamente esto, sino también que el 21% de estos ejecutivos, solamente el 21%, dice sentirse capacitado con los recursos y con la voluntad de poder superar esta crisis satisfactoriamente. Vamos con la segunda afirmación. Por supuesto que todo este escenario al hombre lo que le genera es parálisis. Siempre en momentos de incertidumbre o de crisis, las personas tenemos miedo, miedo a lo desconocido, miedo a perder. Eso nos provoca entrar en una actitud más pasiva y esperar a que esto pase. Seguramente todos al principio de la cuarentena dijimos, bueno, esto ya va a pasar. VICA vino para quedarse, el COVID nos hizo modificar todo y no podemos estar en esta situación de pasividad esperando a que pase. Esta es la nueva realidad y tenemos que adaptarnos. Tener miedo nos lleva a tener una poca o nula innovación. Hay una teoría en el ámbito de la psicología que se traspasa también al ámbito de la economía, que es la teoría de la aversión a la pérdida. Esta teoría lo que dice es que los humanos tendemos a percibir casi hasta 3 veces más intensamente una pérdida que una ganancia. Entonces, en este contexto, si nosotros vemos todos los días en el noticiero, en la radio, en el celular, que cierran negocios, que no hay presupuesto, que no hay ofertas laborales, todo eso lo percibimos como pérdida súper intensamente y nos genera una parálisis. Y es normal, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos datos que reflejan esto. Se hizo una encuesta también a ejecutivos de empresas donde se les pidieron que valoren diferentes actividades, entre ellas la innovación, antes de la crisis, durante la crisis, cuando terminara la emergencia sanitaria y lo que sería la columnita D, que es cuando se recupera la economía. Como ven donde está hecho el recuadro en innovación, hoy la innovación está tocando su punto más bajo. Es decir, que las empresas están depriorizando la innovación. Y esto es grave. Las empresas están jugando a lo seguro, están tratando de apuntalar su negocio principal, buscando espacios de oportunidades conocidas, conservar el efectivo, minimizar el riesgo y esperar hasta que haya más claridad. Si se fijan, están esperando a que termine la crisis sanitaria y que la economía se recupere para volver a innovar. En estudios complementarios se sabe que una empresa o una compañía que innova durante la crisis performa un 10% más que los que no, y después de la crisis performa hasta un 30% mejor que sus competidores que no innovan. Entonces, realmente estar en esta actitud pasiva no es muy beneficioso. La única industria que está mostrando altas en la innovación es la industria farmacéutica y la de insumos médicos. Y por último, la tercera afirmación tiene que ver con la digitalización. La digitalización, cuando hablo de esto, estoy hablando de que es una fuerza disruptiva. Esto no es el futuro, esto ya es la realidad, vino para quedarse y cada vez el crecimiento va a ser exponencial. Estamos hablando de la robotización, la automatización, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Básicamente se puede resumir en que todo lo que pueda hacer una máquina, lo va a terminar haciendo una máquina. ¿Sí? Tenemos estadísticas que también estiman que alrededor de un 60% de las ocupaciones actuales
tiene más de un 30% de actividades claves, es decir, actividades principales, que pueden ser automatizables. Esto proyectado a 10 años, es decir, en el 2030, equivale a entre 400 y 800 millones de empleos. No estoy diciendo que se pierdan empleos, estoy diciendo que parte de esos empleos van a ser reemplazados por cosas automáticas, por sistemas, por tecnología. ¿Sí? No necesariamente es la pérdida de empleo. Bien, ya sabemos las 3 afirmaciones, ya hicimos un reconocimiento del terreno, sabemos que todo cambió y que cada vez todo va a cambiar más rápido, sabemos que estamos medio paralizados por el miedo que tenemos y sabemos que la digitalización es una fuerza totalmente exponencial y que todo lo que pueda hacer una máquina lo va a terminar haciendo una máquina. Entonces no nos queda otra que saber que nosotros, las personas ni las empresas, podemos seguir operando como lo hicimos en el pasado. ¿En dónde nos vendría bien poner el foco en este momento y pensando en el futuro? Yo quiero hablar de 3 cosas que creo que es donde tenemos que invertir hoy en día. Foco en la agilidad, foco en la marca personal y foco en habilidades blandas. Cuando hablo de la agilidad, estoy hablando de tener la capacidad de aprender a aprender. Aprender a aprender es, sabiendo que el mundo es digital y que el futuro es digital, y que los cambios se hacen rápidamente y vertiginosamente, yo tengo que poder ser capaz de aprender y cuando algo cambia, hacer lugar para volver a aprender y hacer conexiones e ir traspasando conocimientos que ya tengo a nuevas situaciones. Ya no vale tanto quedarnos con la idea que teníamos antes de que estudiábamos una vez o que estábamos 5 o 8 años estudiando en la universidad para prepararnos para un trabajo que en el futuro quedamos como desactualizados, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de entender que tenemos que tener la capacidad de aprender a aprender. Me pueden preguntar, Dani, ¿cómo hacemos para aprender a aprender? No es sencillo, lo bueno es que se puede entrenar. Aprender a aprender se hace haciendo. Uno aprende haciendo, enfrentándose a situaciones desafiantes, es decir, para las cuales no se siente preparado o no está preparado o le faltan aprender determinadas skills o competencias para poder resolver esa situación desafiante. Al tener un desafío, lo que se genera es tener una motivación, un interés real. Y esto es un factor clave para poder aprender. Los adultos, sobre todo, necesitamos tener o entender el para qué necesitamos aprender algo para poner manos a la obra y aprender a aprender. Y por supuesto que en esta situación de incertidumbre, si nosotros además nos ponemos a desarrollar nuestra capacidad de aprender, se va a elevar la incertidumbre que sintamos y nos vamos a sentir vulnerables. Entonces hay que aprender a tolerar esos sentimientos que van a aparecer en este proceso de aprender a aprender constantemente. Ahí al costado ven un loguito que es de Work in Progress. La realidad es que si nosotros necesitamos adquirir agilidad para aprender, no es bueno y no podemos estar esperando estar 100% capacitados para enfrentarnos a situaciones. No podemos, como profesionales, sentir que estamos capacitados y recién ahí postularnos una oferta de empleo. No podemos esperar a sentirnos listos para presentar una propuesta a un cliente. No podemos, si trabajamos en recursos humanos o en equipos de atracción de talento, esperar que una persona, un colaborador, esté con las skills completas para ofrecerle un cambio o un ascenso en su carrera. Hacer eso es achanchar, si se quiere, como desmotivar a las personas porque van a estar simplemente poniendo lo que saben, sus skills actuales, en situaciones que ya son conocidas. Y estamos yendo en contra de fomentar esta capacidad que permite la agilidad para aprender a aprender, que en última instancia nos hace más adaptables al futuro que sabemos que nos va a obligar a estar en constante movimiento. Esto lo que termina provocando es que haya una revolución de skills. Las skills son las competencias, y estas competencias pueden ser tanto duras como blandas. Cuando digo duras, estoy hablando de qué lenguajes de programación sabemos hacer, qué herramientas sabemos utilizar, qué sistemas utilizamos, ¿sí? Esas son las skills duras. También están las blandas. Si nosotros pensamos que el futuro y el presente cada vez más es digital, y que lo digital trae de por sí la actualización constante, como profesionales tenemos que pensar que vamos a tener que entrar en un reciclaje de nuestras propias habilidades. Si todo lo que pueda hacer una máquina lo va a terminar haciendo una máquina,
tengo que pensar que seguramente tenga que aprender nuevas habilidades técnicas para hacer algo que todavía no puede hacer una máquina, que quizás en un futuro lo haga. ¿Sí? Eso es el reskilling, es reperfilarnos, reconvertir nuestro perfil. El upskilling tiene que ver con formarnos o desarrollar otras habilidades que quizás no son inherentes o el core de nuestra tarea de hoy en día, pero que me van a ayudar a desempeñarme mejor. Y acá entra muchísimo lo que son las habilidades blandas. ¿Sí? Voy a hablar de esto un poquito después. Y por último, para cerrar el tema de la agilidad, dijimos que era necesario aprender a aprender. Cuando aprendo a aprender, no puedo quedarme en, listo, aprendí esto, me alcanza de acá a 10 años. No, tenemos que vivir en una curva de aprendizaje continuo, es lo que se llama lifelong learning, ¿sí? Hoy aprendemos por múltiples dispositivos todo el tiempo, no hace falta que nos vayamos a otro país a hacer un MBA o que gastemos 1.000 millones de dinero en posgrados de mucho tiempo, lo importante es que aprendamos continuamente, ¿sí? Foco en la marca personal. Me van a decir, Dani, ¿por qué estás metiendo la marca personal en el futuro del empleo? Pensemos en lo siguiente. Si todo lo que puede hacer una máquina lo va a hacer una máquina, ¿cuál es el valor que puedo agregar yo? Si mi tarea, ¿se acuerdan que dijimos que un 30% de las actividades podían ser automatizadas? Si parte de mi tarea la va a hacer una máquina, ¿qué valor agrego yo? ¿Por qué tendría que yo permanecer en el mercado? ¿Qué es lo que me diferencia? ¿Qué hace que yo tenga que permanecer, por ejemplo, en una organización? Y eso está muy atado al concepto de que nosotros estudiamos y trabajamos en relación de dependencia. Estamos muy sesgados a que la modalidad de trabajo tiene que ser en relación de dependencia. Cuando en realidad es altamente probable que las tareas que empezamos a hacer también las empiecen a hacer las máquinas y nosotros empecemos a agregar valor en otras tareas y eso puede darnos tiempo para empezar a diversificar en qué empleamos nuestro know-how y nuestras habilidades. ¿Sí? Hablemos del futuro del empleo y es en qué nos vamos a emplear nosotros mismos como personas que tienen un valor determinado. Y ese valor lo podemos descubrir construyendo nuestra marca personal. Para construir o armar este proceso de marca personal, hay 3 etapas. No voy a indagar muchísimo en todas estas, pero sí voy a hacer un recorrido general. La primera es el autodescubrimiento, la segunda la estrategia personal, y del resultado de la primera y la segunda vamos a lograr la visibilidad. La marca personal es esa huella que dejamos cada vez que interactuamos con otros. Y la marca personal existe, te guste o no, la creas o no. La marca se deja en cada interacción que vos tenés con otro profesional, con un cliente o con cualquier compañero de trabajo. Entonces conviene empezar a trabajarla. El autodescubrimiento básicamente es entender nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y amenazas que hay en el ambiente, ¿sí? Una vez que ya terminamos de autoconocernos, tenemos que pasar a gestionar todo nuestro potencial. Y eso es el personal branding, es hacer algo con eso que descubrimos de nosotros mismos. Lo que ven acá es un canvas el famoso canvas de negocio, pero adaptado a lo que sería la gestión de la marca personal. No voy a meterme en cada uno de estos cuadritos por un tema de tiempo, pero ya vimos que el quién sos está muy de la mano de pasar por ese proceso de autodescubrimiento y me voy a enfocar en el propósito y en la propuesta de valor. El propósito de pensar cuando armamos un plan de marca personal, el propósito es tratar de responder cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y qué objetivos nos planteamos para ver si nos alejamos o no de nuestra misión y por ende de nuestro propósito. La misión básicamente es tratar de responder a las preguntas de qué quiero hacer, qué es lo que me motiva, a qué me quiero dedicar. La visión es tratar de proyectarnos un poquito en el futuro, un poquito porque el futuro cambia y cada vez más rápido. La visión es proyectarnos qué queremos lograr en el futuro corto plazo, 5 años, ¿sí? Y en función de eso, setear ciertos objetivos. Yo les recomiendo que los objetivos sean SMART, es decir, que sean específicos, por sus siglas en inglés, específico, medible, alcanzable, que esté orientado a tener un resultado y que se pueda realizar en un tiempo determinado. ¿Sí? Eso va a identificar cuál es nuestro propósito. La marca personal va a ser el resultado de cumplir
con esa misión que vos te encomendaste, ¿sí? Ahora, yo puedo decir que mi misión es construir páginas web para emprendedores, ¿sí? Esa es mi misión. Pero ¿cuál es mi propuesta de valor? Porque va a haber muchas personas que pueden construir páginas web para emprendedores. La propuesta de valor la vamos a encontrar tratando de identificar cuál es la relevancia, es decir, qué problema quiero resolver yo, cuál es el valor de lo que hago, es decir, qué beneficio genera mi trabajo, genera mi producto o mi servicio, y cuál es la diferencia respecto a la competencia. Para poner un ejemplo, yo puedo decir, quiero hacerle la página a todos los emprendedores del mundo, pero mi propuesta de valor es que lo que me diferencia y el beneficio que yo genero es que además tengo conocimiento de experiencia de usuario y puedo diseñar una página web que esté muy orientada a la usabilidad y que genere una experiencia mucho mejor que, por ejemplo, un programador que la va simplemente a programar el back y el front, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya descubrí quién soy, tengo mi propósito y mi propuesta de valor, lo que me va a quedar es decir, ok, perfecto, voy a realizar este producto o servicio en determinado rubro o actividad y voy a tener que empezar a comunicar para ganar visibilidad, que era el tercer paso, voy a tener que empezar a comunicar mi propuesta de valor a una audiencia determinada, que son esas personas que tienen ese problema que yo intento resolver, en los canales donde esas personas estén habitando o que usen habitualmente, ¿sí? Por último, la recomendación es trabajemos en nuestras habilidades blandas, lo que se llaman las soft skills. Dijimos que el futuro y el presente, pero el futuro es digital, es ágil y tiene que ser más humano. Si todo lo que puede hacer una máquina lo va a hacer una máquina, nosotros tenemos que enfocarnos en eso que nos diferencia, que es nuestra humanidad. Y están muy ancladas a las habilidades blandas. Estas son algunas: trabajar la comunicación efectiva, la escucha activa, el feedback, la empatía, la creatividad, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la curiosidad, la agilidad para aprender, que ya hablamos, y el liderazgo. ¿Por qué pongo liderazgo en otro color? Con esto no estoy diciendo que todos estemos apuntando en nuestro desarrollo profesional a posiciones de liderazgo, ser CEO de una empresa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de generar esa habilidad en nosotros de liderar nuestro propio desarrollo profesional, de trabajar en nuestra marca personal, de liderar nuestro propio plan de carrera, ¿sí? Entonces, para cerrar, si a mí me preguntaran, después de haber visto todo este contexto y entender dónde tenemos que hacer el foco, ¿cómo tendría que ser ese perfil del empleado o de la persona para ser empleable en un futuro? Para mí tiene que tener este ADN, tiene que tener esto en la sangre. El aprender a aprender, la capacidad de aprender y desaprender, la agilidad que te da tener esta práctica bien aceitada. El emprendedurismo, que significa poder tomar riesgos, no quedarnos en la pasividad, esperando que pasen las cosas, perdiendo las oportunidades. Hay que tomar riesgos, hay que emprender nuestro propio desarrollo profesional. Y el ADN o el gen de la mejora continua, que es todo el tiempo estar reflexionando si lo que yo sé es lo que realmente el mercado necesita o las demandas del mercado, y si no es, y si hay una brecha o hay un gap ahí que no estoy pudiendo cubrir, entonces con mi gen de la agilidad para aprender a aprender, empezar un proceso de reaprendizaje, de reskilling y upskilling para estar todo el tiempo en mejora continua. Yo creo que si tenemos estos 3 genes en nuestro ADN, vamos a poder ser personas súper resilientes que van a poder entonces adecuarse a cualquier contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esta fue la charla del futuro del empleo. Muchas gracias por escucharme. Y si tienen preguntas, todavía no lo sé, así que voy a dejar de compartir y voy a venir acá por si hay preguntas que quieran hacerme.